pensando, Luli, muy vinculado a lo que hablamos con Juan Courel, cuando la política o la discusión política se volvió entretenimiento, nos empezó a quedar ventanas de oportunidades para discutir ciertas cosas. Y me acuerdo de la discusión por la ley de salud mental tendiente a la desmanicomialización, que generó un montón de expectativas. Ahora, claro, cuando toda esa discusión empieza a generar políticas públicas, de repente es como que no hay lugar, ¿viste?, para contar todo lo que efectivamente se va haciendo. Me da la sensación, Flor, que estamos un poco hablando de eso, ¿no? Sí, tal cual. Qué bien que te salió desmanicomialización, porque Sí. a mí no me sale. Por eso digo cierre de los manicomios, es difícil. Pero sí, digo, las políticas se implementan y también hay que estar ahí. Un poco el trabajo que hacemos en los informes es cuando se corren las cámaras, Claro, ir a buscar esas historias y contar cómo se están implementando. Estamos con Carla Bisotti, ministra de Salud. Gracias, Carla, A ustedes. por estar acá. Tengo un poco la pregunta de Flor, y es si esto que está ocurriendo ahora allí en el partido de Luján puede o debe replicarse en otros puntos del país también. Primero, gracias por el espacio, porque en este lío poder visibilizar todo lo que se está haciendo en materia de salud mental, como decían, me parece que es importante porque realmente hay un trabajo enorme de muchísima gente y se puede, se debe y se está haciendo. Digamos, la verdad es que nosotros tenemos 2 hospitales nacionales. Uno es el Hospital Laura Bonaparte, que Sí. el objetivo más importante de la Ley de Salud Mental es que los hospitales monovalentes que solo hacían salud mental y que tenían internación y tienen usuarios y usuarias internados, vayan transitando a ser polivalentes y se abran a la comunidad. Quiere decir que atiendan otras situaciones, otras condiciones y que trabajen en desinstitucionalizar a las personas, a los usuarios y las usuarias. El Bonaparte queda en la ciudad de Buenos Aires, El ¿no? Bonaparte está en la ciudad de Buenos Aires, trabaja también con acciones extramuro, con la comunidad, y la ex colonia Montes de Oca, que ahí en el cartel se ve que se llama Hospital y Comunidad Ramón Carrillo. La verdad que es un cambio de paradigma enorme. Empezó llamándose Asilo, después Colonia de Retardados, Colonia Montes de Oca, y ahora es un hospital que está abierto a la comunidad de Torres. Y para quienes dicen que el lenguaje no significa nada en términos concretos, ¿no? Claro que significa. Impresionante, el modo de nombrar las cosas. Absolutamente. Y el trabajo que se está haciendo ahí es remodelando y refuncionalizando el hospital abierto a la comunidad. Ese barrio que está haciendo con el Ministerio de Hábitat en un programa que se llama Habitar Inclusión, es un barrio que está abierto a la comunidad. 260 de los 400 usuarios y usuarias van a vivir en esas casas asistidas, porque son personas que además de tener discapacidad intelectual y tener padecimientos de salud mental, no tienen una red de contención familiar y viven hace décadas en ese lugar. Después están refuncionalizando también pabellones donde vivían 40, 50 personas en departamentos para que puedan vivir los que tienen más posibilidades de independencia, y en los pabellones habitaciones dobles para los que requieren más asistencia. Pero Carla o Flor, vos que estuviste ahí, ¿qué significa concretamente lo comunitario en términos de un modo de asistir estas patologías? Bueno, lo comunitario es, primero, que el hospital está abierto a la comunidad. Tenía un centro de salud mental, ahora es un centro de salud integral, donde se atiende consultorio para personas trans, el control del ingreso escolar, controles de niños sanos, digamos, se hacen mamografías, toda la población va a hacerse los controles o asistirse al hospital. El barrio está abierto a la comunidad, no es que están adentro del hospital, sino que son terrenos que se abren a la comunidad. ¿Qué significa eso? Que la gente se va a insertar en la comunidad, que van a convivir con la sociedad. Algunas preguntan... Contrario a la política de encierro. Si vos vas allá y ya es como un barrio. Exacto. Y no te... Digo, también mostrarlo en la televisión me parece que es interesante para derribar mitos sobre la salud mental, porque pensamos en lugares como depósitos, como lugares en donde se deja a la gente ahí y son lugares de encierro. Y este lugar, si bien tenía sus pabellones y esa característica de otro paradigma, ahora es un barrio. O sea, una va y la gente está ahí, camina, sale a hacer sus compras, lo transita. Pero ¿sabes lo que es importante? El pabellón 7 se había cerrado por, digamos, ser incompatible con los derechos humanos. Digamos, la gente que iba a ese pabellón y que hacía los informes, la verdad que ahora se está remodelando para hacer un centro de rehabilitación abierto a la comunidad. Entonces es muy simbólico todo lo que está pasando ahí. Y cuando vos me decías si se puede hacer, se está haciendo en otras provincias. Chubut, por ejemplo, tiene... ahí depende de la posibilidad de
de autonomía que tengan las personas. Una cosa es tener un padecimiento de salud mental en la cual vos vas mejorando y te podés reinsertar en la sociedad y ahí tenés un tránsito en una vivienda asistida, y otra cosa son las personas, los usuarios y las usuarias del ahora Hospital Comunitario Ramón Carrillo, que requieren una asistencia, y eso, digamos, va a ser a más largo plazo, depende de cada persona. Carla, ¿no es yo cierto? recuerdo y conozco muchas personas que siguieron de cerca la discusión, alentando efectivamente la nueva ley, pero que en el momento en que empezaron a ver que no estaban todos los recursos, que los lugares de detención de medio camino se llaman, ¿puede ser? Sí, digamos, las casas de medio Las camino. casas de medio camino Sí. tampoco se creaban a la par de la necesidad. Terminaba desarmándose un sistema, no construyéndose otro, y había una suerte de descuido, de momento limbo. Ahí hay dos riesgos. El primero es que se construyan pequeños manicomios en las casas si no se cambia el paradigma, si no se capacita el personal, si no se trabaja en ese sentido, que es lo que están haciendo en el Hospital Comunitario Carrillo, y es lo que se hizo una reunión nacional con la Organización Panamericana de la Salud, con todas las provincias que están trabajando en esto, para hacer una guía de, digamos, acompañamiento y con un cambio realmente de paradigma, o desinstitucionalizar y no darles un espacio y que, Claro, digamos, queden en una situación peor. Entonces, pero sí, perdón, Luli, pero sí, digamos, esto necesita muchos recursos. por supuesto. Claro, mucha plata. Digamos, un proyecto de gobierno que te dice, no, mira, acá hay que ajustar todas las líneas que está en contra de esto, deja a esa gente desguarnecida, digamos. Usted lo ha dicho. No, y pienso mucho en el caso de Chano, porque fue el que el año pasado o el anterior, ya no me acuerdo muy bien, puso sobre la mesa nuevamente la discusión, ¿no? Sí. Una madre diciendo, ya no sé a quién acudir, ya no sé cómo pedir ayuda, esto de que tenga que dar el consentimiento para la internación y demás. Es el caso que hablamos porque es popular y porque fue famoso. Ese es otro tema, porque estás hablando de un adicciones. padecimiento que genera consumos Sí. problemáticos de mucha dificultad en el abordaje. Es falso que en la ley no se puede internar sin consentimiento de las personas. Digamos, ¿Falso? lo que dice la ley es que digamos, el análisis interdisciplinario, los profesionales que evalúan a la persona pueden decidir internarlo. Aún sin su consentimiento, siendo Exactamente, mayor de edad. Exactamente. El tema es, como decíamos, ¿no es cierto?, tratar de que la ley se pueda implementar con todas las herramientas y capacitar a todo el equipo de salud, no solo en el sector público, sino también en la seguridad social, en las prepagas, en el sector privado, donde, digamos, por ahí la mirada o el abordaje es diferente. Entonces, hay que trabajar muchísimo para esto, no es de un momento para el otro, tiene una complejidad enorme. En un sistema de salud federal también las provincias tienen que trabajar para generar las acciones. Déjame contarte que en Hábitat, el Ministerio de Hábitat, no solamente está financiando estas casas de medio camino, sino también en 14 provincias estamos trabajando para identificar terrenos y poder avanzar en distintas estrategias en este sentido también. Estamos hablando mucho de la campaña, es inevitable meternos en la política. Ahora, el tema salud no suele ser un eje de campaña, ¿no? Digo, más allá de que se han escuchado, hay que privatizar todo, tiene la ciudad de Buenos Aires tiene que solamente atender a porteños, Arancelar. a nadie más, arancelar, claro. Pero no digo, no son ejes al momento de por ahí evaluar un candidato u otro. ¿Vos crees que debería serlo? Yo creo que es, mira, nosotros tenemos el miércoles una reunión, hay un foro de sociedades científicas que en 2019 pusieron un título que es Salud en el debate presidencial con 10 Ajá. puntos. El presidente Alberto Fernández en la campaña los contestó y nosotros ahora vamos a juntarnos con esas sociedades científicas para rendir cuentas de todo lo que se hizo. Se hizo todo lo que se había comprometido y más, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, volver a ser ministerio, jerarquizar la salud, el plan de medicamentos, remediar, alto precio, el trabajo que se hizo en relación a salud sexual y reproductiva, el trabajo que se hizo en relación a las vacunas, que se había interrumpido la vacunación contra meningitis a los 11 años, había 12 millones de vacunas en la aduana, se sacaron, se restituyeron todas las vacunas, se incorporó el esquema de polio inactivado y la segunda dosis de varicela. La verdad es que ahora hicieron de vuelta la misma pregunta. Nosotros estuvimos reunidos con Sergio Massa, con todo el equipo de campaña de Massa, y de acá en las próximas semanas, seguramente cuando pase, digamos, esta situación tan crítica y tan definitoria ahora en relación a la economía, se pueda explayar y tener a la salud como eje. Nico. Justamente lo que te preguntaba Luli, que está medio corrido de la campaña que atravesó este gobierno, ineludiblemente fue la pandemia. Entiendo que es muy difícil hacer campaña tratando de mostrar lo que evitaste,
cuando son mucho más concretos la cantidad de infectados, la cantidad de muertos que produjo eso. ¿Cómo se te ocurre cómo se podría abordar en términos electorales la gestión del gobierno de la pandemia? Me parece que no esté en la campaña es una muestra de esta visión de la complejidad que tuvo la respuesta a la pandemia y de las cosas concretas que se hicieron. El exceso de mortalidad muestra que Argentina se ha desempeñado, digamos, igual o mejor que países con mejor, digamos, situación económica, que la vigilancia, digamos, que la sensibilidad de los reportes de Argentina ha sido muy buena. Hay países que han tenido un exceso de mortalidad mucho más alto que lo que registraron y ese exceso de mortalidad no se explicaba por COVID. Entonces, en eso ha quedado clarísimo con el tiempo que no solamente no fue uno de los más altos el exceso de mortalidad, sino que la notificación, que fue una de las principales cosas, la transparencia y la oportunidad para tomar decisiones ha sido satisfactoria, que la campaña de vacunación ha sido realmente muy exitosa, que la población ha confiado, que tomamos decisiones oportunas que han sido buenas no solo para Argentina, sino para otros países y que realmente se ha podido dar vuelta a la página gracias a la vacunación. La curva de aumento de la vacunación y de descenso de las camas de terapia intensiva es irrefutable y como vos decís, decir o poner en valor lo que no sucedió es muy difícil, pero quienes estuvieron en los hospitales, quienes estuvieron, digamos, distribuyendo oxígeno, distribuyendo vacunas, saben la complejidad y saben lo que no sucedió. Esas, digamos, imágenes de la gente vacunándose, esa tranquilidad, yo creo que con el tiempo se va a ir viendo y me parece que eso es importante. Hay algo que sí quedó de la pandemia, que está en la campaña, que es, que sobre todo lo usa Rodríguez Larreta, de diferenciarse con él, nosotros abrimos las escuelas, que tiene que ver con cómo se administró la política de aislamiento. Sí, también es una, digamos, es una discusión que no tiene mucho sentido. Las escuelas, cuando uno ve cuánto tiempo estuvieron cerradas y dónde, se centra todo en el AMBA, ¿no es cierto? La verdad es que el 85% del país pasó de ASPO a DISPO muy rápidamente. El trabajo que se hizo en las provincias en relación a la escuela es seguir en una discusión donde ellos se enfocan tratando de poner la palabra kirchnerismo como si fuera algo, digamos, mala palabra, como si fuera que excluye todo el resto de las fuerzas políticas que están en unión por la patria y buscan cosas muy puntuales que son más marketineras que de gestión, de verdad. Digamos, ellos hablan de la campaña de vacunación y nos dicen que las vacunas se las dio el Estado Nacional. Entonces hay un montón de cosas que con algo tan sensible hay que mirar para adelante y hay que tratar de focalizarnos. Hoy, por ejemplo, el presidente firmó el decreto reglamentario de la Ley de Prevención de la Resistencia Antimicrobiana, que es una ley que va a ser muy importante para un problema para la salud pública. Estamos trabajando para reglamentar la ley de vacunas, la ley de violencias. Nunca se reglamentaron tantas leyes para transformarlas en herramientas concretas para mejorarle la vida a la gente. La ley de oncopediatría, cuidados paliativos, interrupción voluntaria del embarazo, alimentación saludable, 1000 días, enfermedad celíaca, prevención del suicidio. Te puedo, la verdad es que a veces es difícil visibilizarlo. Reglamentamos de vuelta cannabis medicinal. Eso ha sido un antes y un después para las personas que dejaron de ser perseguidas y ahora se pueden anotar en el ReproCan para darle a sus hijos el cannabis medicinal para que su epilepsia refractaria, acompañar a familiares con dolor, con enfermedades terminales. La verdad es que vamos a estar un rato largo diciendo todo lo que hicimos en Carla, salud. vos sabés que a mí me sorprende, más allá de la valoración de la gestión de la propia pandemia, el hecho de que hayamos atravesado una pandemia, una tragedia como la que atravesamos y que el tema salud no esté en el eje prioritario, a mí me sorprende muchísimo. Es una negación, ¿viste? Como negar lo que nos pasó. Sí, justo estaba leyendo unos focus que decían que cuando a la gente les preguntaban sobre eso se ponía muy mal y tenían que parar las entrevistas porque no podían avanzar, se angustiaban. Y me acordaba con la pregunta de Nico y con lo que decías, Pablo, que la que está hablando de esto, si bien no es candidata, pero está metida en la discusión electoral y política, es Ofelia Fernández. Hace poco sacó un video hablando justamente
la implementación de la ley de salud mental, sobre todo en los jóvenes y las jóvenes que se vieron muy afectados con la pandemia. ¿Qué pendientes hay ahí en relación a eso? Porque digo, todas tenemos un amigo, una amiga que está tomando algún medicamento psiquiátrico, es una realidad como más que nos rodea Además, a todos. Ofelia lo que hace es decirlo de una manera fresca y decir lo que muchos no se animan a decir. Digamos, el impacto... Perdón, Nobleza Obliga, acá Leandro Santoro también habló de salud mental y un proyecto que tienen en Unión por la Patria para la ciudad de Buenos Aires, Bueno, ¿no? nosotros, digamos, trabajamos y estamos en contacto también con Leandro Santoro. La verdad es que lo que hay, hay muchísimo por hacer en relación a salud mental en la ciudad de Buenos Aires, con muchísimos recursos, una extensión territorial pequeña como para poder realmente... Y con muchos recursos para lo que serían atenciones directamente porteñas, ¿no? A ver, Carla, si tuviéramos que decir, se habla de dos modelos en pugna, digamos, ¿no? Creo que nadie lo discute, ningún espacio político lo discute. ¿Cuáles son las características de un sistema de salud de uno y otro modelo? Pero en una síntesis que nos puedas explicar qué es lo que rige un modo de entender la salud de uno y otro proyecto. Pero es un Estado presente haciéndose cargo de los problemas que tiene la gente y de los problemas del sistema de salud, como por ejemplo, digamos, para la población, los medicamentos de remediar, las vacunas del calendario, y para el sistema de salud financiar medicamentos de alto precio que realmente quiebran cualquier sistema de salud, hasta la seguridad social nacional, provincial y la medicina prepaga. El Estado tiene que tomar las decisiones y estar presente para favorecer, primero, promover la salud, generar todas las acciones de prevención y después prestar cuidado y generar las acciones para poder, digamos, igualar, ¿no es cierto? Entonces es integrar el sistema de salud y trabajar muy, muy fuerte en el sector público. Todas las leyes que reglamentamos son derechos concretos. ¿Y en contraposición qué se ofrece? Y en contraposición es decir que se va a arancelar la salud, que se va a retirar, que no se va a haber Ministerio de Salud. Cuando llegamos al Ministerio habían bajado a 23 millones de tratamientos el remediario y de 46, había 12 millones de vacunas en la aduana, venía la gente... Las mamás de Mamá Cultiva llorando porque si las robaban no podían hacer la denuncia, porque como tenían plantas para tratar a sus hijos, las allanaban y tenían riesgo de ir presas. El trabajo que se hizo con enfermedad fibroquística del páncreas, los pacientes, las familias, los médicos, decían que habían hablado con el gobierno anterior y que les dijeron que no podían hacer nada con este gobierno. El presidente empujó para que en el Congreso se sancione la ley. Nosotros ahora estamos proveyendo medicamentos, que es una terapia, una triple terapia, un inmunomodulador que le cambia el pronóstico a las personas que tienen enfermedad fibroquística. O sea, si el Estado no está ahí, eso tiene que salir del bolsillo de alguien y quien no puede, se embroma. Es que los que pueden es tan caro que nadie puede. Entonces, la verdad es que el Estado ahora está comprando medicamentos que además lo está produciendo un laboratorio argentino, ahorramos el 70% en el costo, se sustituyeron importaciones y se están proveyendo a todos los pacientes de todas las coberturas sociales. Tenés que hablar con el doctor Tepper, que es la persona que viene luchando hace 20 años por esto, pero ahora había una terapia, tenés que hablar con los familiares o con los pibes que tomaron la medicación y tienen la posibilidad de no trasplantarse los pulmones, el corazón, porque eso les cambia la vida. ¿No? Eso es un Estado presente, y un Estado ausente deja librado al mercado todas estas situaciones. Carla, gracias por haber venido. A ustedes por el espacio. Flor, gran informe, como siempre. Gracias, Flor. Bueno, ¿hacemos corte, Lu? Sí, y al regreso la otra Flor Barragán, se mete en las medidas económicas que se anunciaron, lo que puede llegar a venir con el Fondo Monetario Internacional. Todo esto